¿Sabías que el 93% de las frutas y verduras que existían en el año 1900 han desaparecido para siempre de la faz de la Tierra? Y no es una exageración. Es un dato estadístico real y aterrador. Estamos perdiendo a toda velocidad nuestra capacidad para sobrevivir a futuras plagas o crisis climáticas. Por eso, en el rincón más helado y aislado del planeta, se ha construido en secreto un búnker subterráneo absoluto, un arca de Noé moderna. Hoy vas a descubrir los 7 datos más impactantes de la bóveda del fin del mundo. Y te aseguro algo, el número 1 te va a helar la sangre. Si nos centramos únicamente en los Estados Unidos, el país ha perdido el 93% de su diversidad agrícola en un solo siglo. Pero esto no pasa solo en Occidente. En China, hoy en día, los agricultores solo cultivan el 10% de las variedades de arroz que solían sembrar en los años 50. ¿El motivo? La agricultura moderna se ha vuelto cómoda. Solo cultivamos lo que es rápido y masivo. El problema es que al perder variedad, perdemos opciones. Si una sola enfermedad ataca al único tipo de arroz que sembramos, no habrá un plan B. Estaríamos a las puertas de una hambruna global histórica. Y sabiendo que este peligro es completamente real, la pregunta es, ¿dónde escondes el seguro de vida de la humanidad? Quédate conmigo, porque nos movemos hacia el norte profundo con el Top 6, el búnker de la confianza ciega. Ahora, en el Top 6, el búnker de la confianza ciega. Para guardar las copias de seguridad de la vida, necesitabas un lugar donde las guerras del mundo exterior no importaran, un territorio neutral. Ese lugar es el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Es un punto del planeta tan remoto que resulta increíblemente seguro, pero lo suficientemente accesible para que los barcos y aviones puedan llegar con sus cargamentos. Lo fascinante aquí es el factor humano. Enemigos políticos históricos, países que están al borde de la guerra en la superficie, confían ciegamente en este rincón noruego para dejar bajo llave sus muestras más valiosas. Es el único proyecto en toda la Tierra donde casi todas las naciones han olvidado sus diferencias para asegurar el mañana. Y prepárate, porque la ingeniería que protege este acuerdo mundial es pura supervivencia extrema. Entramos al Top 5, el congelador que no gasta luz. Número 5. El congelador sin electricidad. Si te adentras 120 metros en línea recta hacia el corazón de la montaña ártica, descubrirás algo asombroso. Estás rodeado por una capa continua de permafrost. El suelo allí dentro se mantiene congelado de forma natural a una temperatura constante de entre -4 y -5 grados. Sin embargo, para que una semilla sobreviva intacta durante cientos de años, se necesita más frío. Exactamente -18 grados. Para lograrlo, el búnker utiliza un potente sistema de refrigeración eléctrica. Pero aquí viene el dato impactante. Si el mundo sufriera un colapso total, una guerra mundial o un apagón tecnológico definitivo, el búnker no moriría. El permafrost natural actuaría como un escudo térmico eterno, manteniendo las semillas congeladas durante décadas sin recibir un solo vatio de electricidad. Es una estructura diseñada para sobrevivir a nuestra propia extinción. Pero claro, un búnker vacío no sirve de nada. Y la velocidad con la que tuvimos que llenarlo es nuestro siguiente dato impactante. Pasamos al Top 4, el milagro del primer millón. Cuando las pesadas puertas blindadas se cerraron por primera vez en el año 2008, los expertos hicieron sus cálculos. Estimaban que convencer a los bancos genéticos locales de todo el mundo para confiar sus muestras iba a tomar décadas. Se equivocaron por completo. El miedo al futuro aceleró todo. En tan solo 10 años, la bóveda alcanzó el hito del primer millón de variedades de semillas almacenadas. La velocidad a la que los científicos están enviando cajas es abrumadora. Solo en el último año, 23 instituciones internacionales han viajado al Polo Norte para realizar un depósito masivo de más de 77,000 nuevas muestras. Hay prisa. Mucha prisa. Y si crees que esto es solo una simulación exagerada para el futuro, prepárate para el giro más humano de esta lista, porque el búnker ya tuvo que ser utilizado por una emergencia real. Entramos al Top 3, el rescate en mitad de la guerra.
Muchos documentales hablan de Svalbard como una cápsula del tiempo que solo se tocará si cae un asteroide o si ocurre un cataclismo apocalíptico mundial. No es del todo cierto. Ya se ha usado y la historia detrás te romperá el corazón. En la ciudad de Alepo, Siria, operaba un banco genético crucial gestionado por la organización Icarda, que custodiaba las semillas de cultivos más resistentes de todo Oriente Medio. Cuando la brutal guerra civil destrozó el país, las instalaciones científicas quedaron en mitad del fuego cruzado y colapsaron. El trabajo de décadas iba a perderse para siempre. Sin embargo, en un acto de tremenda previsión años atrás, los científicos locales habían enviado copias de seguridad al hielo de Noruega. En mitad del caos y de forma desesperada, solicitaron retirar sus muestras. Fue la primera y única vez en la historia que la bóveda de Svalbard se abrió para una retirada de emergencia. Gracias a ese cargamento ártico, los investigadores lograron replantarlas con éxito en campos seguros de Líbano y Marruecos, reconstruyendo el 80% del banco genético original. Para Siria, el fin del mundo ya había ocurrido en la superficie, y el hielo los salvó de una hambruna segura. Pero la guerra no es el único enemigo implacable de nuestra comida. Lo que viene ahora no se puede mover ni defender de lo que cae del cielo. Avancemos al top 2. Plantas atrapadas sin salida. Y es que el gran peligro de nuestra comida es exactamente ese, que las plantas están completamente atrapadas. Si el clima se vuelve insoportable, los animales y los seres humanos podemos migrar a otro lugar. Las plantas, no. Ellas tienen que soportar el azote directo, en el mismo trozo de tierra donde nacieron. Las olas de calor extremo, las sequías prolongadas y las inundaciones las golpean sin que tengan una sola opción para huir. Pero hay algo todavía peor que está pasando ahora mismo. Debido al aumento de las temperaturas globales, las plagas y las enfermedades se están desplazando hacia zonas del norte donde antes jamás habrían sobrevivido. Los cultivos de los que depende tu cena de esta noche se van a enfrentar muy pronto a una combinación de ataques biológicos sin precedentes en la historia humana. Para combatir esta amenaza, la ciencia necesita con urgencia los genes antiguos y ultra resistentes guardados en Svalbard, la única llave para cruzarlos con los cultivos actuales y salvar nuestro suministro. Déjame en los comentarios si sabías que nuestra comida era tan vulnerable. Al principio de este video te prometí un secreto que casi ningún documental se atreve a mencionar, y ese momento ha llegado. El dato definitivo que le da sentido a toda esta fortaleza de hielo. Cerramos la lista con el top 1, la ecuación de los 1.000 millones. Todo lo que hemos visto nos lleva a una sola pregunta. ¿Cuál es el límite real de este búnker? La respuesta se esconde en una operación matemática perfecta que los ingenieros llaman la ecuación de los 1.000 millones. La fortaleza de Svalbard tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 4,5 millones de variedades de plantas. Si calculamos que cada muestra contiene una media de 500 semillas, el resultado es abrumador. El hielo puede custodiar más de 2,2 millones de semillas individuales en su interior. No estamos hablando de un almacén de comida de emergencia. Es una matriz genética masiva. Esa cantidad de semillas no se ha calculado al azar. Es el número mínimo exacto que la ciencia necesita para asegurar la biodiversidad y poder recrear desde cero la agricultura de cualquier rincón del planeta si una catástrofe global borrara nuestros cultivos. Cada muestra es una línea de código de seguridad para la raza humana. Svalbard es literalmente el disco duro de la Tierra, una póliza de seguro calculada al milímetro, para que, pase lo que pase ahí fuera, la humanidad siempre tenga un día después.